a mi canal, soy Ari y os traigo el wrap up de noviembre, es decir, todas las lecturas que he hecho en el mes de noviembre, y son unas cuantas. Bueno, de todos los libros de los que os voy a hablar tenéis ya las reseñas tanto en Instagram como en mi blog, os voy a dejar aquí abajo los links directos porque han sido un montón de libros y creo que si me explayo hablando de cada libro podemos estar aquí hasta el año que viene y creo que nadie quiere eso. O sí, pero yo no me viene bien. El primer libro que leí en noviembre fue Los líderes del mañana de Carmen Andrés Reyes, publicado por 7 Pisos. Este libro es una distopía ambientada en Columland, un país inventado pero que podría ser perfectamente real y que nos va a hablar de dos hermanas mellizas que, bueno, se han criado allí y a través de ellas podemos ver la enorme presión a la que se someten a los niños en este país para que sean los mejores, porque se supone que Columland crea a los líderes del mundo, ya sea políticos, directores de hospital, directores de grandes compañías, pues eso, los mejores médicos de todo, o sea, son lo top de lo top de lo top. Entonces, en este libro se nos habla de que los sentimientos están totalmente de lado, como que estorban, porque lo importante es triunfar en la vida, ser el mejor en tu profesión, ser el mejor en el colegio, porque como os digo, esto es desde el punto de vista de dos niñas, en especial de una de las dos, que es la que nos va a contar todo lo que ha pasado. Aunque es un libro cortito, porque tiene unas 110 páginas más o menos, nos va a hacer reflexionar sobre las cosas realmente importantes en la vida, cómo sin darnos cuenta nos estamos abocando a un futuro en el que parece que lo importante sea simplemente triunfar en la vida en cuanto a lo profesional y estamos dejando de lado los sentimientos, las emociones, que es lo que nos hace humanos. Es un libro duro, ya os digo, es bastante duro. Yo hay algunos momentos en los que lo pasé muy mal por las cosas que pasaban, pero al mismo tiempo me gustó muchísimo leerlo porque, ya os digo, me hace pensar en lo que realmente está haciendo el ser humano, hacia dónde nos estamos encaminando, si realmente las prioridades las tenemos bien priorizadas, que creo que no, y por eso creo que este libro es muy importante. Y bueno, la prosa de la autora es totalmente adictiva, aparte de que el libro es muy cortito, los capítulos son muy cortos también, y tiene ese enganche de que necesitas saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar a continuación, y me lo leí en nada prácticamente, en un día. Este es uno de esos libros que te lo lees en un día, pero que se te queda en la cabeza cuando ha pasado el tiempo, porque ya os digo que te hace reflexionar. El siguiente libro que leí en noviembre fue Ella no está, de Joy Fielding, publicado por Umbriel. Es un thriller en el que vemos la historia de una niña que desaparece con 2 años y cómo lo ha ido viviendo su familia 15 años después. Vemos sobre todo el punto de vista de Caroline, que es la madre de Samantha, la niña que desapareció, y cómo ha ido sufriendo pues el paso de los años sin saber qué fue de su hija. Está contada en 2 tiempos. Por un lado tenemos el pasado, desde el momento en el que desaparece la niña, de hecho desde un par de días antes, y luego hay saltos temporales que nos van acercando al presente, y por otro lado tenemos el presente en el que Caroline, que como os digo es la madre, recibe una llamada de una chica joven que dice ser Samantha. A partir de ahí empieza la duda de si será o no será su hija, y esto se nos va metiendo en la cabeza. Es un thriller psicológico muy adictivo, yo no lo podía soltar, me gustó muchísimo, pero sí que os tengo que decir que además de ser un thriller tiene bastante carga de drama, porque obviamente nadie lo pasa bien en esta historia. Sobre todo la madre es la que peor lo pasa, porque además de tener la desaparición de su hija y de sentir que su vida está vacía, ella no puede superarlo y esto lo va separando del resto de su familia, de su marido, de su otra hija. Vemos una relación entre la madre y la hija de amor-odio, porque la hija siente que no es suficiente para rellenar el hueco de su hermana. La madre está como perdida, está vacía, pero bueno, además de eso, sobre todo lo que es la madre, sufre la presión de la prensa, siempre va a ser juzgada, criticada por lo que haga, cualquier cosa que haga va a estar mal para la prensa, y bueno, también sufre esta presión. Es un thriller, como os digo, súper adictivo, tiene su carga de drama, yo lo he pasado mal en algunos momentos porque al final es una historia bastante dura, pero es totalmente recomendable si os gustan los thrillers de este estilo. Pasamos a un libro un poquito más juvenil, más fresco y más ligero, y es El camino de la bruja, del mundo oculto de Sabrina. Como sabéis, Netflix ha sacado una serie de la nueva Sabrina mucho más oscura que la original y que a mí me encanta, y Puck nos trae este libro que nos va a contar más de cerca cómo se siente Sabrina en cuanto a su próximo cambio a ser bruja, porque esto sería una precuela a la serie de Netflix. Es como si fuera un episodio piloto bastante largo de lo que es toda la serie. Este libro, como os digo, es muy ligerito, la trama es muy ligera, pero nos va a ayudar a conocer mejor a Sabrina, a conocer mejor a sus tías, a Ambrose y al resto de personajes que salen, que no quiero decir quién más sale para no hacer más spoiler, pero bueno, sí que os digo que conocemos a la perfección a Sabrina y a sus dudas entre si podrá ser una buena bruja porque quiere cumplir con el legado familiar, pero si podrá mantener a sus amigos humanos a los que adora. Y bueno, ella tiene bastantes divagaciones y se va a explorar bastante este sentido.
Luego también, como os digo, conocemos mejor a las tías, a las motivaciones que tienen. En la serie parecen más planas y aquí podemos llegar a entender por qué se comportan de ese modo. Y también conocemos al maravilloso Ambrose, que es un personaje fantástico y que en este libro se nos da a conocer más su personalidad y esto ha sido muy guay. Sí que os digo que no os esperéis una trama súper alucinante porque es bastante sencilla, pero no sé, tiene algo que si te gusta la serie de Sabrina, si te gusta la magia así oscura, este libro te va a gustar. Volvemos a un libro más emocional, más intenso, aunque corto, pero súper intenso, y es El acantilado de espejos de Penélope Delgado Bautista. Este libro es una obra de arte en cuanto a la prosa. La autora escribe tan bien, es como si fuera súper melodiosa. Ella es cantautora, escribe poemas fabulosos y eso se nota en la forma de escribir esta novela porque es, ya os digo, una prosa poética súper bonita que nos va a contar una historia muy dura, de esas que a mí me han hecho llorar, me han hecho emocionarme muchísimo, muchos puntos de la historia. De hecho me estoy acordando de algunos fragmentos y me viene la emoción. Pero bueno, como os digo, es una historia dura porque nos va a contar la historia de Enai, de su vida. Y a ver, no ha tenido una infancia fácil. Vamos a ver todas las herramientas que ha ido obteniendo Enai durante su vida, esos puntos clave que le han hecho llegar a ser como es. Encaminado a una cosa en la que no os puedo contar porque es el final del libro, pero que cuando llega al final todo tiene sentido, las piezas encajan y junto con esa emoción hace que sea una lectura súper especial, de estas que no puedes olvidar. De verdad os digo que si tenéis la oportunidad de leer a la autora, leedla porque escribe tan bonito que es que aunque lo que esté contando sea desgarrador, es precioso. O sea, la forma de escribir, la forma de expresarse es de las que te llega, te transmite un montón y no sé, me ha gustado muchísimo conocer cómo escribe. El siguiente libro que leí en noviembre es de uno de mis autores favoritos y es Elevación de Stephen King. Como veis, el libro es súper pequeñito y es que tiene un formato diferente a sus novelas tradicionales. Esto es más bien un cuento, un relato corto. Y de hecho es totalmente diferente en cuanto a temática porque no esperéis encontraros al maestro del terror aquí, solo se va a notar en su pluma súper adictiva y súper directa. La forma que tiene de escribir Stephen King es súper identificativa. Yo creo que podría leer un libro sin saber que es suyo y reconocerlo como suyo, y en este libro se nota. Os lo he recomendado como idea de regalo para Navidad porque ya os digo que es una historia muy especial, es un formato diferente, y para la gente que quiera leer Stephen King pero que le dé miedo el miedo, este libro es perfecto porque no hay nada de miedo. Os tengo que decir que es un libro que tiene un toque paranormal en el sentido de que el protagonista, Scott, está perdiendo peso según la báscula, pero no se le nota. Es decir, él no está adelgazando físicamente, pero cada vez que se pesa, la báscula le dice que pesa menos kilos. Y no puedo decir nada más de lo paranormal porque si no revelaría demasiado, y este libro, además de ser en formato pues más cuartilla, tiene unas 170 páginas, entonces se lee enseguida, y si os cuento mucho, pues es que os voy a contar demasiado de la historia y prefiero que la leáis porque de verdad es súper recomendable. Porque además del toque paranormal tiene también el lado de los sentimientos y la moraleja, que viene a ser el bien que podemos hacer en el mundo a la hora de comportarnos con los demás. O sea, la empatía que podemos sentir hacia los demás puede hacer que el mundo sea un lugar mejor y ya está. No voy a decir nada más de este libro, solo que de verdad que le deis una oportunidad porque es un libro genial, porque si no os gusta el terror es perfecto, pero si os gusta Stephen King os va a gustar porque es su forma de escribir. Entonces, no sé, es que me parece recomendable para todo el mundo. Y sí que es verdad que os digo que no os esperéis una novela súper densa y súper tal porque no es esto. Esto es más bien un cuento, para que os hagáis una idea. El siguiente libro es bastante duro y es Nadie duerme, de Barbie Japuta, la activista feminista. Está publicado por Suma y es una distopía feminista. Para resumiros un poco, hemos llegado a una sociedad en la que no hay derechos. Ha llegado al poder un partido totalitario que no permite los derechos ni permite las diferencias, solo lo que este partido estipula. Y digamos que hay muchos grupos de la sociedad que ven sus derechos totalmente vulnerados y uno de ellos es las mujeres. Prácticamente han perdido todas las libertades a las que habían llegado. Y realmente es muy duro vivir siendo mujer en esta sociedad, no quiero contaros nada más. Pero bueno, llegados a este punto, a este extremo en el que realmente la vida de la mujer prácticamente no tiene valor, bueno, así es como nace un grupo de mujeres que deciden que la única forma de acabar con este sistema tan horrible es la violencia, y lo que hacen es matar a los hombres que han cometido delitos contra las mujeres pero que no han sido castigados de una manera realmente justa. Esto es la manera de empezar, luego todo esto se desarrolla. Lo vamos viendo desde el punto de vista de Búho, que es una de las integrantes de este grupo, y vamos viendo todo lo que le pasó, todo lo que fue su infancia, su adolescencia y por qué, digamos, ella está metida en la lucha. Y también vamos a ver sus sentimientos en cuanto a la lucha y en cuanto a las cosas que siguen haciendo el gobierno, porque el gobierno no para, o sea, siguen cometiendo bastantes atrocidades. Aparte de las mujeres, también hay varios sectores que se ven bastante humillados y vulnerados sus derechos por parte de este gobierno. Como os digo, es una historia bastante dura, pero que creo que es muy interesante de leer porque tiene muchos puntos que recuerdan a la realidad.
y es que este partido totalitario ha llegado al gobierno de manera democrática, es decir, la gente lo ha votado y te hace pensar, te hace pues eso, equiparar con nuestra realidad actual en este país y la verdad es que asusta un poco. También hay algunos casos que son reales y que estos sí que son desgarradores y te rompen el corazón, sobre todo uno al principio que la autora me confirmó que había sido real y me quedé bastante en shock porque es muy duro, pero es de verdad muy interesante de leer porque además en ningún momento justifica la violencia por la violencia. Las protagonistas de este libro siempre están reflexionando si lo que están haciendo está bien o no, pero se dan cuenta que no hay muchos caminos más y la autora esto lo va explicando bastante bien. Sí que os digo, la primera parte es más reflexiva, más psicológica, pero en las últimas partes ya es totalmente tensión, acción, el qué va a pasar, bueno, muchísimas cosas que hacen que ya os digo, en cuanto llegué a un poquito más de la mitad del libro no lo pude soltar porque era adrenalina pura y necesitaba saber cómo acababa. Me ha sorprendido muchísimo cómo escribe la autora, escribe realmente bien. Me preocupaba porque leí reseñas de otros de sus libros, de otras de sus obras, y decían que no tenía mucha calidad, y yo la verdad es que, vamos, es que no estoy nada de acuerdo porque en este libro me ha encantado cómo escribe, es muy directa, pero escribe muy bien, el libro tiene mucha coherencia, es adictivo cuando tiene que serlo, es reflexivo y emocional cuando tiene que serlo, y no sé, es una lectura realmente recomendable para las personas que les gusten las distopías, para las personas que estén interesadas en el feminismo o para cualquier persona que a priori pueda estar un poco en contra de esto, pero que tenga la mente abierta, porque es como hay que tener la mente, igual que los libros, abiertos, y nada, que a mí me ha gustado mucho. El siguiente libro que leí en noviembre fue más ligerito y es Virtuales, de Sarbenaz Tast, publicado por Fandom Books, una editorial nueva que acaba de llegar a España y que va a traer libros muy interesantes. Y bueno, este libro nos cuenta la historia de Mariam, que es una chica que acaba de entrar a la universidad, pero que está bastante hundida porque lo ha dejado con su novio, el que ella pensaba que era el amor de su vida, y parece que no se recupera. Pero no se recupera porque tampoco es que ella quiera, o sea, ella digamos que se encierra en sí misma, se convierte un poco en ermitaña, hasta que llega un día que dice, bueno, no puedo seguir así, voy a probar una aplicación de citas en realidad virtual, lo cual me parece muy interesante, me parece una trama súper llamativa porque cualquier día puede ser, y bueno, ella va allí, hace el test y el robot le da 3 candidatos y ya está, no voy a leer nada más, pero bueno, la verdad es que la historia se complica a partir de ahí, también porque las decisiones de Mariam son de verdad en plan, ¿pero de verdad has elegido esto? Pues sí, ella va y lo elige. Al principio me parecía un personaje bastante infantil, inmaduro y muy inconsciente, porque ya os digo que las decisiones que tomaba jamás las hubiera tomado yo, pero creo que poco a poco va evolucionando y poco a poco va encontrando su lugar en el mundo, en la vida, y no sé, esta parte me ha gustado mucho. Es un libro bastante ligero, bastante fluido, no os esperéis ningún drama romántico ni nada así porque no es ese estilo de libro, pero no sé, me ha gustado porque hacía tiempo que no leía un libro de romántica que no fuera, digamos, romántica erótica o romántica drama. Esto es más, pues no sé, una romántica más ligera, más fresca, más juvenil. Me ha gustado, además tiene muchos toques de humor, sobre todo en las conversaciones entre Mariam, que es la protagonista, y Agatha, que será su robot encargada virtual que la ayudará, entre comillas, en esta nueva etapa de citas por internet. Me he reído bastante en esos puntos, luego también hay un personaje que me parece súper entrañable, me parece totalmente muy tierno y creo que al final las cosas se desarrollan de una manera bastante real. Sí que es verdad que la parte del principio no, porque como os digo, las decisiones de Mariam me han parecido de lo más locas posibles, pero bueno, poco a poco las cosas digamos que se van encauzando y ella se va encontrando a sí misma, que yo creo que es lo que todos hacemos un poco en la universidad, y por eso, no sé, he disfrutado mucho el libro y os lo recomiendo si queréis leer algo así fresquito y divertido. El siguiente libro que leí en noviembre fue La melodía del viento, de Patricia Rojas, publicado por Dawn Book, y bueno, este es un libro que os tengo que decir que es duro porque nos va a contar la historia de Felicity, que ha tenido una infancia, una adolescencia y una juventud bastante duras. En este caso sí que os voy a hacer un pelín de spoiler en el sentido de que la sinopsis no lo pone, pero yo creo que es importante decir de qué va este libro exactamente. Como digo, Felicity ha tenido una vida bastante dura porque en todas estas etapas, infancia, adolescencia y juventud, ha sufrido violencia de género, hasta que llega un punto en el que ella, digamos, que se da cuenta que no puede seguir por ese camino, que tiene que luchar por sí misma y decide cambiar su vida completamente y escapar de esa situación de maltrato. Así es como empieza la segunda vida de Felicity, por así decirlo. Ella intenta recuperarse, siempre va a tener presente todo lo que le ha pasado y bueno, digamos que esta situación no es que esté cerrada del todo, ¿vale? Siguen habiendo ahí puntos de tensión a lo largo del libro, pero lo que me ha gustado de este libro es que, además de ser duro y de tratar este drama que tenemos en nuestro día a día por desgracia,
Es un libro de esperanza, es un libro de segundas oportunidades, de amor, de... Felicity tiene un corazón inmenso, me parece una persona buenísima, o sea, con un corazón de verdad enorme y muy muy buena, llena de amor para dar y para recibir y no sé, me ha gustado muchísimo conocerla y ver cómo poco a poco pues va avanzando. Me ha gustado ver que aunque ella no se considera una persona fuerte, es fuerte porque es capaz de decir hasta aquí, de plantarse y de luchar por intentar no sobrevivir, sino cambiar su vida y ser feliz, que al final es para lo que hemos estado aquí, ¿no? Y el último libro que leí en noviembre ha sido Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern, publicado por Umbriel, con esta maravillosa portada y lleno de post-its, sí. Bueno, a ver, ¿de qué va este libro? Es una pregunta súper complicada deciros de qué va este libro. Es un libro de fantasía con un mundo impresionante, con una ambientación impresionante, pero no es nada parecido a nada de lo que haya leído. O sea, este libro es lo más raro que he leído yo en mi vida, pero me ha encantado. Es un mundo que nos va a hablar de libros, que me encantan, entonces ya tenemos algo ganado, que nos va a hablar de secretos, de misterios, que tiene cuentos intercalados que nos van contando más cosas de este mundo y que es fascinante. Pero sí que os tengo que decir que es un libro, como os digo, muy raro, muy especial y que no creo que sea para todo el mundo, en el sentido de que hay mucha gente que lo ha cogido, es un señor libro, ¿vale? Pero lo ha cogido como si este libro se pudiera leer en 3 días. Este libro no se puede leer en 3 días. Este libro no se puede devorar porque si lo devoras no te vas a enterar y no te va a gustar, que es lo que ha pasado. Por eso hay bastantes reseñas negativas. No es un mal libro, para nada. O sea, la forma de escribir de la autora es alucinante. El mundo que ha creado es una pasada, pero es muy raro, muy diferente. Entonces, ¿recomiendo leerlo? Por supuesto, tenéis que leerlo, pero con calma. Yo he tardado casi un mes en leer este libro, pero lo he disfrutado muchísimo. Es curioso porque me engancha, o sea, me enganchaba mucho las historias que me estaban contando, pero tenía yo misma que parar porque sabía que lo que estaba leyendo era importante y que si no paraba y lo razonaba y lo meditaba y lo interiorizaba, no me iba a enterar. Y bueno, así es como lo he leído y a mí me ha encantado. Ya os digo que no sé si se va a convertir en una de las lecturas... Sí, yo creo que igual es una de mis mejores lecturas del año porque es un libro alucinante. O sea, la imaginación de la autora, por favor, o sea, esa señora se merece un monumento, o sea, es impresionante. Pero sí que os digo que hay que leerlo con pausa porque es un libro muy denso, porque tiene muchísima información, porque prácticamente todo lo que nos dicen es información. Tiene unos personajes peculiares, pero no esperéis que se centre en ellos la historia, porque no es una historia para nada de personajes, sino más bien del mundo, de este mundo del mar sin estrellas, ¿vale? Que a ver, voy a intentar hacer un resumen de qué va el libro. Digamos que hay una biblioteca, y con biblioteca me quedo muy corta, bueno, biblioteca subterránea, ¿vale? Donde hay un mar y no hay estrellas porque es subterránea, y ya está. Y aquí se accede por una serie de sitios, ¿vale? Y hay gente y ya está. Es que no os quiero contar nada más, quiero que lo leáis, pero con calma, o sea, que lo cojáis, que lo degustéis, que lo saboreéis, porque es un libro maravilloso, pero muy especial. Y como extra, un libro que he estado leyendo durante todo el mes y que este sí que se ha convertido en uno de mis libros favoritos del año y yo creo que de la vida es El gran libro de los gatos. Es una edición de Jorge de Cascante. Ya os lo recomendé también en las ideas de regalo para Navidad porque me parece un libro perfecto para amantes de los gatos. Es una compilación de relatos, fragmentos, pequeños textos, poemas, citas sobre gatos. La maravilla, o sea, este libro de Blackie Books es precioso, ¿vale? Os lo voy a enseñar otra vez de cerca porque me parece maravilloso. Y bueno, os tengo que decir que las partes de las notas, digamos, del editor, de Jorge de Cascante, son súper divertidas, o sea, mira, la introducción es que era leer y me reía, era como leer un monólogo, ha sido súper divertido. Luego en medio del libro, en las separaciones de tipos de gatos, hay también comentarios del autor que son súper divertidos y luego encontramos lo que son los textos propiamente de otros autores de libros y hay de todo. O sea, encontraremos textos súper raros que te ponen la piel de gallina, que son súper turbios. Luego también historias entrañables de gatos, poemas que me he partido de la risa. Y de verdad, es que es súper recomendable, es que ya lo he recomendado, pero es que lo tengo que volver a recomendar, se ha convertido en mi favorito. Y bueno, lo tengo en la mesita de noche porque sé que si he tenido un mal día, pues lo leo antes de dormir, leo algún fragmento, algún poema de mis favoritos y sé que me voy a ir a la cama pues con buen sabor de boca, con una sonrisa si es lo que me apetece y no sé, me ha gustado muchísimo leerlo. Y además tengo muchas ganas de leer algún otro libro del autor porque ya os digo, es que las partes que están escritas por él, por el editor, son súper divertidas y a veces necesito eso, necesito coger un libro y reírme
porque es lo que me apetece. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Han sido, pues no lo sé, 10 libros, 9, no los he contado. Soy un desastre, puede ser. Como os digo, tenéis las reseñas de todos abajo en la cajita de descripción. Y bueno, contadme si habéis leído alguno o si alguno os llama la atención. Muchas gracias por verme, namaste y buena suerte.